Durante las primeras horas del 18 de abril, domingo, en Corea del Sur, la ex miembro de April, Hyunju, decidió hablar personalmente sobre todos los rumores que involucraban a sus ex compañeras de grupo. En modo de resumen, en febrero del 2021, el hermano menor de Hyunju realizó publicaciones en internet compartiendo que su hermana había sido víctima de malos tratos por parte de sus ex compañeras de grupo, las chicas de April. Luego de eso, otras personas salieron en nombre de Hyunju a confirmar las acusaciones, como una vieja amiga y otras compañeras de la industria, como Junju de Unity. Un ex artista de la agencia en donde se encuentra el grupo también se sumó a la controversia y publicó historias en Instagram defendiendo a April. A él se sumaron una ex peluquera, una maquilladora del grupo y la hermana de Yena, miembro actual de April. Fans comenzaron a recopilar videos en donde supuestamente se demostraban los malos tratos que Hyunju recibía discretamente por parte de sus compañeras, y la controversia creció. DSP Media, la agencia de April y bajo la cual se encuentra Hyunju, declaró que las acusaciones eran falsas. Debido a esto, el hermano menor de Hyunju volvió a realizar una publicación en donde incluyó un informe médico que confirmaba que la ídolo intentó quitarse la vida. Las fechas coincidían con un periodo de tiempo en que Hyunju estuvo ausente de actividades grupales, que según la hermana de Yena, Hyunju había decidido no asistir a último minuto. Todo quedó en pausa luego de que DSP Media anunció el 2 de marzo que estaría denunciando a Hyunju, a su familia y a las personas que la defendieron. Todo esto se encuentra detallado en 2 videos de mi canal, que les dejo el link para que los vayan a ver. Hasta ese momento, Hyunju, quien era la protagonista de todas las historias, no había declarado nada en lo absoluto. Pero todo cambió el 18 de abril, cuando ella tomó su Instagram para publicar una imagen negra junto a un extenso texto, el cual dice: "Hola, soy Lee Hyunju. Estuve muy asustada después de que se juntaran una serie de coincidencias hasta que escribí este post hoy. Todavía tengo mucho miedo. Actualmente mi empresa ha emitido un comunicado que es diferente a la verdad y ha emprendido acciones legales contra mi hermano menor, que aún es un estudiante joven, así como contra de mis conocidos personales. Los padres de mis agresores incluso han enviado mensajes descarrilantes a mis propios padres. Por miedo dudé de hablar sobre mi historia, pensando en que en estas circunstancias cuánto más podrían lastimarme estas personas. Aún así, sentí que necesitaba tomar valor por aquellos que hablaron con valentía en mi nombre y por aquellos que me han animado hasta hoy, así que estoy escribiendo esto. Fui maltratada desde que comencé a entrenar para mi debut en 2014 hasta que dejé el grupo en 2016. Tenía 17 años en ese momento, y al vivir en los dormitorios mientras me preparaba para el debut del grupo, pasé las 24 horas de mi vida con las abusadoras, sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. Cuando no pude soportarlo más, fui con mis padres y les confesé todo lo que estaba pasando. Ellos trataron de hablar con el presidente de la compañía, pero todo lo que obtuvieron de eso fueron críticas directas hacia mí. Cuando las personas que me molestaban se enteraron de esto, el maltrato empeoró. Solo tenía permitido llamar a mis padres bajo el control de la manager y por unos pocos minutos, por lo que yo me sentía cada vez peor. La información que se dio a conocer es solo una pequeña parte de la verdad. En esos 3 años fui centro de constante abuso verbal y físico, de burlas, de insultos y de ataques a mi forma de ser. Entre todo eso, los insultos contra mi abuela, mis padres y mi familia eran los que menos soportaba. La compañía fue testigo de todos estos eventos, pero solo se quedaron parados mirando, no se ofrecieron a ayudar. Eventualmente caí en un lugar oscuro e intenté quitarme la vida, pero no creo que les haya afectado ni un mínimo mis acciones. Dejé el grupo con el argumento de que cumpliría exactamente lo que la compañía decidió para mí, y luego fui etiquetada como una traidora, sufriendo todo tipo de comentarios y ataques maliciosos. Como me sentía responsable por causar cicatrices irreparables a mi familia, intenté vivir lo más feliz posible. Pero mientras el tiempo avanzaba, no pude olvidarme de los momentos difíciles. Sentía que esos recuerdos oscuros en el fondo de mi corazón se habían convertido en un trauma que me comería viva.
Pasé un momento difícil, influenciando negativamente a todas las personas que me rodeaban. Ahí fue cuando las personas que se preocuparon por mí decidieron hablar públicamente y así llegamos a donde estamos ahora. Estoy tratando de tomar valor para ayudar a mi hermano y a las personas que me conocen. A través de este incidente me di cuenta que hay muchas personas que quieren apoyarme y estoy agradecida. Por esas personas que se preguntaban por mí todos los días y que mostraron su preocupación por mí, me volví más fuerte. También aprendí que hay muchas personas que están pasando lo mismo que yo. Entendí que los malos tratos que se sufren en la juventud pueden quedar como un profundo trauma. Estoy segura de que no puedo agradarles a todas las personas en el mundo y que hay personas que pueden guardar mucho resentimiento, pero no creo que el abuso físico y el bullying pueda ser justificado bajo ninguna circunstancia. Donde quiera que sea, el bullying debe ser abolido. Incluso después de 7 años, sigo luchando con las dificultades que sufrí en ese entonces, pero no creo que deba vivir tragada por la desgracia, convenciéndome de que no puedo superarlo. Así que planeo demostrarles a todo el mundo que puedo superar esto y encontrar un futuro más feliz y más sano. Quiero devolverles algo a todas las personas que me animaron para resolver esto. Muchas gracias por darme apoyo y compartir sus fuerzas. Por ahora, mi compañía me obligó a detener todas mis actividades, y todas esas oportunidades que se me ofrecieron fueron rechazadas sin mi consentimiento. La compañía tampoco me permite terminar el contrato con ellos. No va a ser fácil, pero prometo resolver todo, superar mi trauma y volver más feliz y sana. Espero que desde ahora el resto del mes de abril esté lleno de calidez y felicidad para mí y para todas las personas que leen esto. Gracias. Poco después de eso, las miembros actuales de April, Chaewon y Yena, realizaron publicaciones en sus perfiles de Instagram. La publicación de Chaewon dice: Hola, soy Chaewon de April. Primero y principal, me gustaría disculparme con los y las fans que se han sorprendido por los rumores. Perdón por causarles preocupación. Quería que todas en April sean buenas amigas, porque pensé que teníamos los mismos objetivos y que estábamos en el mismo camino. Nunca provoqué relaciones negativas intencionalmente entre ninguna de las miembros. Luego de que Sumin se vaya del grupo, como soy la mayor, hice lo mejor que pude para cuidar de todas las miembros, tratando de asegurarme que todas nos lleváramos bien. Le presté especial atención a Hyunju, quien era débil física y emocionalmente. Todas nos llevábamos bastante bien, desde antes del debut del grupo, cuando empezamos a prepararnos para April en 2014 y después del debut también. Todas las miembros y nuestras familias teníamos buenas relaciones y personalmente estuve mucho en contacto con la madre de Hyunju. Tengo evidencia de eso. Si Hyunju tiene algo de dignidad, recordará eso y la verdad saldrá. Los rumores que involucran a nuestra manager también son sin sentido e injustos. No hay manera de que una manager pueda ignorar cosas de su trabajo, y durante esos días, nuestra manager también soportó mucho estrés debido a los incidentes que involucraban a Hyunju. También hay evidencia de eso. Todas debutamos siendo jóvenes y éramos inmaduras, así que todas sufrimos mentalmente. Las luchas que soportamos durante esos días no giraban en torno a una sola persona. Todas luchamos. No quiero volver a ser lastimada por sospechas excesivas. Bullying, malos tratos, abuso físico y verbal, insultos, ataques por su forma de ser. Todas son acusaciones falsas. Me retuve porque esperaba que la verdad sea revelada en la corte. Esperé porque no puedo actuar de esa manera solo por mi propio bien, pero sentí que no podía esperar más. Me aseguraré de que la verdad sea revelada. Una vez más, me disculpo con los y las fans que se sorprendieron por estos eventos. Gracias. Ese mismo día, 18 de abril, Yena publicó lo siguiente. Hola, soy Yena de April. Primero, me disculpo con todos y todas por causar preocupación. Esperábamos que este asunto sea claramente resuelto a través de procesos legales, pero se llegó a un punto en donde no podemos solo sentarnos mientras las sospechas y acusaciones se salen de control. Todas empezamos en diferentes etapas de nuestra vida, pero nos unimos bajo un objetivo y llegamos lejos sin descansar. Ese es el precioso equipo que es April. A través de los años, superamos tantas dificultades que no deberíamos haber atravesado. Cada una de nosotras tuvo puntos en donde estábamos tan cansadas y hartas que queríamos renunciar a todo. Pero las miembros y yo soportamos todo y sobrevivimos estos 7 años. Todas éramos jóvenes y queríamos quejarnos, pero ninguna de nosotros mostró eso en la superficie.
cumpliendo nuestros roles dados con responsabilidad. Debido a que todas éramos jóvenes, era difícil incluso cuidar de la salud propia. Porque éramos un equipo y creíamos que estábamos en esto juntas, aceptamos que teníamos que agarrar una mano que se quedaba atrás, atravesando todo juntas. Y así fue. Es por eso que cada una de nosotras hizo lo mejor que pudo, cada una en sus respectivas formas. No importa cuán difíciles se pusieran las cosas, nos respetábamos, nos sacrificábamos, nos escribíamos cartas cuando estábamos enfermas, celebramos los cumpleaños de las demás. De todas maneras, siempre sentí que esta miembro en particular nos alejaba. Ella siempre pensaba que era la víctima en incidentes que nos involucraban a todas. E incluso cuando las cosas pasaban sin querer, acusaba a otras miembros de ser culpables. Sentí que cuando esa miembro no confiaba en sus compañeras, no había sentido en tratar de trabajar juntas. Tuvimos que soportar el miedo y la carga de nunca estar seguras de lo que sucedería a continuación. Si aún siendo así, esto se trata del hecho de que fue nuestra culpa que no pudimos cuidar de alguien que era muy débil física y emocionalmente, si se trata del hecho de que esto fue culpa incluso de aquellas que eran más jóvenes que esa miembro, entonces es porque esta situación es despiadada. No llegamos tan lejos porque éramos fuertes mental y físicamente. Somos las mismas personas. Todas sufrimos el dolor físico y mental. Aquellas que no pudieron soportar esas experiencias nunca sabrán el tipo de dolor que fue. ¿Por qué hay personas actuando y hablando como si supieran lo que pasamos incluso mejor que nosotras? ¿Estabas ahí cuando estas cosas pasaron? Desde ese día nos hicimos más fuertes y sobrevivimos, sin saber lo que iba a pasar. ¿Cuánto más tenemos que sufrir? ¿Por cuánto tiempo tenemos que pasar estas cosas? Estamos más lastimadas que sanas a esta altura. Estoy tan dolida de que estos 7 años en los que trabajamos duro para seguir se volvieron nada tan rápido. Tengo miedo de que acciones de las que no soy culpable se hayan convertido de repente en actos que he cometido. Una vez más, solo quiero decir que no hubo acoso grupal, maltrato, abuso físico o verbal. Todas pasamos por dificultades. Espero que nuestras miembros y fans ya no se sientan heridos por rumores, exageraciones e insultos que ni siquiera puedo escribir aquí. Trabajaré duro para que se revele la verdad por el bien de la familia, los amigos y amigas y fans que han acudido en nuestra ayuda, confiando en nosotras. Por la noche del domingo 18 de abril, DSP Media lanzó un comunicado con respecto a las declaraciones de las chicas. La publicación de Hyunju está completamente escrita desde su punto de vista y no es objetiva a la verdad. Es una declaración torcida. Hyunju dejó April hace 5 años, pero ella, su familia y amigas han dañado irresponsablemente el trabajo duro de las miembros de April y de la agencia. Ambas partes, las miembros y la agencia, ya han recibido daño emocional, como también el daño que genera esto. Las miembros querían revelar la verdad y ser liberadas de las acusaciones erróneas, pero nos preocupaba que solo fuera una repetición de declaraciones subjetivas irresponsables y que el problema no se resolviera, por lo que queríamos revelar la verdad objetiva a través de una estricta investigación legal. La verdad se revelará a través de investigaciones que están en curso. Pedimos disculpas una vez más por los disturbios.